Aleluya. Tome asiento. Próximamente estaremos comprando un par de televisores, pantallas para ponerla aquí, porque hay una declaración que vamos a hacer siempre y después de cada vez que hagamos las ofrendas. Es una declaración profética que tenemos desde hace muchos años y que queremos que ustedes se hagan parte de ella. Y dice: con la espada en la mano, y la espada es la Biblia, listo para la batalla, declaro que todo lo que pisare mis pies será mío. Declaro que la bendición de Dios me protege, me bendice y me hace próspero. Declaro que toda mi casa servirá al Señor y seremos llamados los bendecidos de Dios. Declaro que todo lo que Dios dice de mí es la verdad y no permitiré lo contrario. Mi mente está alerta, dispuesta, creativa y lista para recibir la palabra de Dios. Esta me ayudará a vivir en libertad, alegría y santidad, porque en mi boca está el poder para bendecir y maldecir, pero yo escojo la bendición, porque la bendición de Dios no añade tristeza ni tampoco empobrece. Por lo tanto, declaro que soy hijo de bendición y habito en una casa de restauración llamada Nuevos Tiempos. Amén. Puestos los ojos en Jesús. Váyase a Hebreo 12. Puestos los ojos en Jesús. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, vaya leyendo conmigo. Nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Consideren a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que su ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no han resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Aleluya. Gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra es viva. Es una espada que corta y penetra hasta lo más profundo de nuestra alma. Te pedimos, Señor, que tu palabra nos ilumine, nos guíe y podamos recibir el mensaje de acuerdo a tu propósito. Todas estas personas a nuestro alrededor son testigos, dice la versión lenguaje actual. Por eso debemos dejar de lado el pecado, que es un estorbo, pues la vida es una carrera que exige resistencia. ¿Por qué Dios nos habla de poner los ojos en Jesús? Porque lo más normal en nosotros es fijarnos en la gente que tenemos cerca. Pastores, ministros, líderes, familias, gente de la iglesia, laicos, en fin. Ponemos nuestra mirada en la gente que vemos día a día. Pero somos más dados a cuestionar las acciones de esa persona que de ponernos a orar quizá por las acciones no debidas que esa persona está teniendo. Y de una vez nos hacemos una historia y una película, y eso nos afecta. Créanme que el diablo nos pone a ver lo que no tenemos que ver, nos pone a oír lo que no tenemos que oír. Pero cuando una persona se consagra, busca a Dios, ora, se consagra día a día con Dios y se encomienda a Dios, el enemigo no podrá decirle: mira aquí, porque Dios te va a poner a ver lo correcto. El enemigo no te va a decir: oye allá, porque Dios te va a poner a oír lo correcto. ¿Y cuáles son las cosas que regularmente nos afectan de los demás?
apatía, egoísmo, falta de empatía, prejuicio, discriminación, maldad, desigualdad, la falta de responsabilidad de los demás, la gente que es corrupta, la gente que es agresiva y violenta, la gente que no es solidaria con los demás, individualismo excesivo, el yo muy grande de la gente. Y a veces uno dice, pero se supone que como cristiana, como cristiano, no debe ser así. Se supone que no debe actuar de esa manera. Pero la lista sigue. Hipocresía y doble moral. ¿Cuánta gente que se supone que ya está lavada con la sangre de Cristo vive una hipocresía total en sus vidas? Una doble moral, que su sí es no y su no es sí. O usted no sabe lo que está diciendo, si es la verdad o es mentira. Es tanto que usted ya todo lo que dice no se lo cree. Pero la gente tiene por costumbre a enfocarse mucho en lo que el otro hace. Es normal, no, eso no es un pecado. Es que nosotros somos seres humanos también que tenemos sentimiento. Y cuando alguien nos trata con hipocresía, cuando hacemos un negocio con alguien y su falta de responsabilidad nos afecta, eso nos hace daño. Y más cuando se supone que son gente que están en el altar. Falta de honestidad, que no hablan la verdad. Gente que no es honesta, usted no sabe lo que le está hablando. Gente codiciosa y materialista sin medidas. Intolerancia religiosa. Son religiosos para lo que le conviene. No es cuestión de usar la falda larga y el cuello hasta aquí arriba. Es cuestión de que nuestra alma esté limpia y pura. Tápese lo que usted quiera. Porque cuando estamos a solas con Dios, usted puede estar tapado o destapado. Dios conoce el interior. Pero para poner los ojos en Jesús, tenemos que dejar de ver en la gente su negligencia. Otras cosas que nos afectan, las adicciones. Uno dice, pero esta persona no se supone que ya se arrepintió y se convirtió a Cristo y volvió otra vez a usar alcohol, drogas o no sé qué. Comportamientos de autodestrucción. Uno dice, pero esa persona recibió el mensaje de hoy de salvación y levantó las manos y lloró y adoró, y ahorita se quiere quitar la vida o se quitó la vida. Esto lo hemos visto muchas veces. Incluso líderes y pastores. Desprecio. Despreciamos a la gente. Incluso despreciamos el conocimiento. Cuando hay gente así, eso nos afecta, porque uno dice, ¿y cómo es? ¿Y qué amor hay en esa persona? Abuso de poder, autoritarismo, gente que te dice, o que tú ves que dice, si no lo haces como yo te digo, te va a llevar el diablo. No, eso es mentira tuyo. Si lo que tú dices va contra la Biblia, a mí no me va a llevar nadie. Eso no es verdad. Ese abuso de poder ha llevado a mucha gente a descarriarse, porque lo ponen a hacer y a decir cosas que la Biblia no nos manda. Y como son gente de autoridad, te mandan, te acusan, y si tú no haces como ellos dicen, te vuelves su enemigo. Como dirían por ahí, créame que de ahí vengo yo. Por ahí he pasado yo muchas veces. Y voy a decir la última, pero faltaría más. Cuando vemos en la gente esa falta de compromiso. Pero qué bueno que tenemos el mejor ejemplo en el cual poner la vista. Que dice el libro de los Hebreos, puestos los ojos. ¿Y por qué la Biblia pone a Jesús de ejemplo? Porque el mejor ejemplo a imitar y a seguir es Jesús. Sean imitadores de mí, dijo Pablo, como yo soy de Cristo. Imitar a Cristo significa imitar lo que Él hacía, cómo Él se comportaba, cómo Él se expresaba, todo lo que Él en su vida practicó. Cualidades morales de Jesús: el amor incondicional. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, es decir, no vaya al infierno, sino que vaya al cielo, a la vida eterna.
El amor incondicional de Jesús tiene que ser la primera reflexión, lo primero que se vea en nosotros. Créame que yo sé que a veces tenemos un problema, una necesidad, una angustia, una situación, pero no podemos vivir enojados, no podemos vivir incómodos, no podemos odiar. El que no ama fácilmente odia. Y si no tenemos el amor de Cristo en nosotros, tenemos problemas, serios problemas. Jesús es compasivo. No era, es. Porque Él es el que fue, el que es y el que ha de venir. Él sigue estando a la diestra del Padre. Él no ha muerto. Él murió en la cruz, pero resucitó al tercer día. La profecía se cumplió y está sentado, reinando, esperando el momento que le toque descender en una nube de gloria, y todo ojo le verá y toda rodilla se postrará y reconocerá que Él es el Dios verdadero. La hermana Alma siempre está mandándonos mensajes del fin, de la segunda venida. Y ese mensaje hay que practicarlo, hay que vivirlo. Porque la idea es poder vivir un evangelio puro y santo, un evangelio real. Alábalo si puede, decía Gigi Ávila. Alábale que Él vive. El evangelio de amor y de compasión, que lo que le pase a tu prójimo a ti te duela, que lo que le pase a tu semejante a ti te afecte, que lo que le pase a la gente que te rodea a ti te mueve el corazón. Oh, aleluya, aleluya. Necesitamos el amor incondicional de Dios en nuestras vidas, la compasión de Jesús, el perdón sin condición de Él. Imagínense, si Jesús nos perdonara parcialmente o condicionalmente, si Jesús fuera como nosotros, suerte a Dios que no lo es. ¿Qué dijo el salmista? Él no nos pagará conforme a nuestras maldades, ni va a actuar como somos nosotros. Él no va a tener un pleito total y permanente con nosotros. No, Él es misericordioso y clemente, lento para la ira. No es que no se incomoda. A Él Él le pone pausa como su pastor. Pero el día que le tengo que decir la verdad a alguien, la verdad aunque duela, y salimos sanos. Dígame a mí la verdad de frente aunque me duela, a una mentira que me entretenga. Apláudale si puede. Fuimos perdonados. Hay una canción que me encanta. Yo fui perdonado, aleluya, yo soy libre. El perdón de Dios nos da libertad. Entonces, cuando ponemos los ojos en Jesús, practicamos la vida de Jesús en nuestro diario vivir. ¿Sabe lo que más me gusta de poner los ojos en Jesús? Que cuando practico la vida de Jesús, donde yo camino, está llegando Jesús. Alguien que me ayude con el mensaje. Que cuando usted practica la vida de fe de Jesús, cuando usted llega a un lugar, el amor de Jesús está llegando. Y ese Jesús, cuando llega, todo lo cambia. ¿Y quién porta a Jesús? Levánteme su mano y diga: yo porto a un Cristo vivo, yo porto a un Jesús verdadero, yo porto en mi espíritu y en mi alma a un Dios que sana, que ama, que perdona, que da vida, que restituye. Oh, apláudale fuerte a la gloria del Rey. Puestos los ojos en Jesús significa que yo puedo ver lo que ve afuera, en mis hermanos, en la gente, y antes de cuestionarlo, me voy de rodillas y se lo presento a Dios. Señor, yo no sé qué tiene la hermana, el hermano, pero lo vi hoy con una actitud. Se estaba enojada, estaba enojado, estaba irritada. Señor, no sé lo que le pasa. O a veces sabemos lo que le pasa. ¿Qué hay que hacer? Irse al secreto con Dios y orar. Señor, sácale ese problema de encima. Ayúdale, provéele, susténtale, guárdale, protégele. Dios mío, mete tu mano. Eso hace una persona con los ojos puestos en Jesús. Los intercesores vivimos con los ojos puestos en el autor y consumador de la fe, en el autor y consumador de la vida eterna, en aquel que nos amó, en aquel que nos perdonó, en aquel que se dio primero por nosotros.
Él nos perdona. No hay Dios tan grande como tú. No, ayúdame, ustedes se la saben. No lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay. No lo hay. What's up, baby? Que pueda hacer las obras como las que haces tú. Jesús, en quien debemos poner nuestra vista, era humilde. Aún con el poder de hacer las cosas, Él actuaba con humildad. En una ocasión le dice a sus discípulos: Señor, entrando, creo que era a Capernaum, a una ciudad, hay que pagar tributo al César. Y le hicieron la pregunta: ¿y tú pagarás tributo? Y él, muy humilde, le dijo: al César lo del César, y a Dios lo que a él le pertenece. Y fue más significativo. Mandó a uno de los, porque la mayoría eran pescadores: mira, vete a la orilla, saca un pez, y de su pez saca una moneda, y ve y paga el tributo. Y mamá, una moneda que venía del cielo, una moneda cuyo pago era incalculable, porque el tributo no era para él, era para él y los otros 12. O sea, era un dinero lo que había que pagar. No estamos hablando de, no voy a decir la marca de McDonald's, no estoy hablando de un sándwich de $3. Estamos hablando de una ley que no podía ser quebrantada para Roma. ¿Qué hizo él? La cumplió. Fue humilde. ¿Qué hacía él cuando le decían: maestro, hay una multitud, no hay que comer, despacha lo que despachan? Mi hijo, espérate, ¿cuántas canastas hay? Aquí hay tantos panes y tantos peces, dámela. Levantó sus manos y empezaron a repartir. Y en ese momento la Biblia establece que solamente contaban los hombres mayores de 30. 5,000. Una multitud. Ahora calcule los menores de 30, los mayores de 60, los niños, las niñas y las mujeres. Miles y miles comieron de un par de canastas con un par de peces y un par de panes. Fue humilde. Él sabía que él puede decir: repartan pan, que aquí estoy yo. No, Jesús nunca actuó así. Y nosotros, desde que tenemos un poquito de poder en la compañía, nos agarran miedo. Quítese que ahí voy yo. No. Humildad. La humildad es un fruto del Espíritu. Es una condición de la personalidad que está sana. Una persona sana es humilde. Es una persona que ha puesto su vista en el Dios que nos llamó, en el Jesús que murió en la cruz, pero que resucitó. Humildad. ¿Sabes qué es humildad? Es reconocer que aunque tú estés por encima de la gente, tú que eres militar, tú sabes que hay gente de rango que se la creen, ¿verdad? Y otros que tienen el rango y no lo parecen. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque son humildes. Son humildes. Militares, religiosos, por así decirlo. No puedo decir parecemos. No, Señor, reprende el diablo, Dios me libre. Que parecen dictadores. No podemos tener dictadores en medio nuestro, porque la fe sería vana. Jesús es conocido como Rey de Reyes y Señor de Señores, y fue humilde. Fue humilde, no fue pobre. Jesús no fue pobre. Cuidadito ahí. El hecho de que naciera en un pesebre fue por múltiples razones. Primero, era el cumplimiento de una profecía. Y segundo, porque no había lugar donde quedarse en Belén. Y la profecía se cumplió. Pero lo primero que Jesús tenía era a un padre natural llamado José, que era profesional, era carpintero, constructor, tenía trabajo y producía buen dinero. Estúdialo, se va a dar cuenta. Segundo, José
tenía con qué pagar la posada, con qué pagar el hotel. Y tercero, cuando llegaron aquellos hombres de Oriente, trajeron regalos dignos de un rey. ¿Quién se atreve, siendo un rey de una nación africana muy rica en piedras preciosas, en oro, en diamante y en cuantas cosas usted se imagina, va a llegar con una bolsita pequeñita con 3 piedras? No. Trajeron un cofre, trajeron la cantidad necesaria para adorar y honrar a un rey que había nacido. No un rey de esta tierra, un rey que representaba al Dios creador de los cielos y la tierra. Esos 3 hombres eran 3 expertos en astrología. Eran hombres estudiados, por lo tanto sabían a dónde iban, porque fueron guiados 1 año y medio antes del nacimiento de Jesús. Salieron. Sigo, paro. Y resulta que hay que tener un conocimiento profundo, hermana, de Dios. Hay que tener un conocimiento profundo, hermana, de lo profético y de lo que no ha ocurrido, para salir 1 año y medio antes de que ocurra un acontecimiento profético. Por eso créanme que yo estoy en unos días donde no quiero que nadie me quiera detener en la visión, porque créanme que no voy a hacerle caso a nadie que me diga no hagas esto si Dios me mandó a hacerlo. No es que no voy a hacer caso a la voz del ser humano, porque el ser humano es limitado en su fe. Humildad es responder con amor, es darle la razón al que la tiene, es respetar. Humildad es, aún teniendo la autoridad y la razón, hacerse el loco y dejar pasar el pleito. Que siga la fiesta. Al final el que se equivocó con usted se va a dar cuenta: mira, fallé, me equivoqué. Como decimos en México, la regué. Eso no es mala palabra, ¿verdad que no? Ok, gracias, Señor. Tu fidelidad. Voy a decir algunas cosas rapidito, porque si me pongo en cada una va a ser muy largo. Otros que son frutos del Espíritu, como la bondad, la paciencia, justicia, misericordia, empatía, fortaleza espiritual, generosidad. Jesús le daba a la gente. Jesús era desprendido, tenía empatía. ¿Qué hacía con los niños? No los alejen, déjenlos que vengan a mí, porque el que quiere entrar al cielo tiene que ser como los niños. ¿Oíste, Dara? Like you. Hoy te voy a sacar 5 risas. 5. Solidaridad, fidelidad, esperanza, paz interior. Por lo tanto, mis hermanos, poner los ojos en Jesús representa vivir una vida verdaderamente pura, santa y honesta. Significa ser verdaderos imitadores de Cristo. Y hay cosas que tenemos que practicar. Son 4 de ellas que la quiero establecer ahora. Hay que ser testigos. Hay que sacar el pecado. Hay que reconocer que esto es una carrera. Y hay que tener resistencia. ¿Qué dice el libro de Hebreos? Que tenemos una multitud de testigos. Siempre les voy a decir esto. Tomen en cuenta lo siguiente. Aun cuando estemos a solas, donde al parecer no hay nadie, hoy en día casi siempre hay una cámara. Hoy en día hay otra cámara que la gente no ve, pero arriba y alrededor nos están mirando. Lo que hacemos, cómo nos comportamos, lo que decimos, nuestras bondades y aún nuestros errores, la gente los está mirando. La gente nos está observando. Hermana sabe que siempre he predicado este mensaje. Siempre lo he predicado. La gente nos está mirando. Todo lo que hagamos, hagámoslo como para Dios. Que agrade a Dios, que honre a Dios. Porque somos testigos vivos y fieles de Él. Y si somos
como Él y ponemos nuestra vista en Él, entonces nosotros sabemos que cada cosa que hacemos la están observando. Cuida esta salvación tan grande, no la descuides. Yo sé que a veces cuesta, yo sé que a veces duele, pero no hay peor momento que cuando usted dice, de alguna manera me aparté, me enfrié, dejé de orar, dejé de buscar a Dios, lo que sea que usted le haya pasado. El problema no es quedarse lamentándose, es volver a la presencia. Padre, aquí estoy, perdóname, vengo arrepentido, necesito de ti, porque yo quiero dar testimonio de que cuando camine la gente te ve a ti. Y es posible que hagan como David, que te señalen por las faltas. Pero David tenía una condición, que aunque sabía que había dedos acusadores, él tenía 2 rodillas y una fe inquebrantable, y que cuando le fallaba a Dios se iba a su presencia. Y cuando lo desenmascararon, el profeta le pregunta: ¿qué pago tú quieres? ¿Que te juzgue el pueblo o que te juzgue Dios? David dijo: no, querido profeta, no. El pueblo nunca va a olvidar. El pueblo nunca me va a perdonar. Pero Dios, desde la primera vez que entre a su presencia, me va a perdonar, me va a amar, va a echar al fondo del mar ese pecado. Y aunque había testigos de las faltas de David, había un testigo mayor, que es el que nos perdona, el que nos perdona y nos salva. Hay testigos. Sí, vieron cuando me caí y quizás se hicieron de la vista gorda cuando me levanté, pero tendrán que ver, no cuando me levanté, tendrán que ver cuando Dios me llevó de la mano y caminé y avanzamos y no nos quedamos postrados en el pecado, ni en la maldad, ni en el odio, porque cuando usted se queda en el mismo lugar, el diablo hace triza con nosotros. Pero cuando usted y yo buscamos a Dios, nos arrepentimos en Él, los testigos tendrán que ver que hay un cambio de vida en nosotros. Hay una nube de testigos. Y cuando nos vean caminar, tendrán que ver caminar a Cristo en amor, en compasión, en humildad, en presencia, en poder. Oh, apláudale fuerte al Rey de Gloria. Necesitamos entender, mis amados, que aunque haya gente mirándonos, si fallamos, nos arrepentimos, pero ese arrepentimiento va a dar testimonio de que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Las cosas viejas pasaron, el hombre viejo, la mujer vieja pasó. He aquí, Dios ha hecho a alguien nuevo. Vamos, déselo con fe. ¿Cuál es el plan? Que nadie se pierda, sino que todo el mundo reciba a Cristo y se arrepienta. Tenemos en derredor esta nube de testigos. Despójense del pecado que los asedia. Cometer pecado causa estorbo, atraso y muerte. Y a veces el pecado entra en nuestras vidas de una forma muy tranquila y sutil. Y a veces estamos tan de lleno en el pecado que nos olvidamos que hubo un sacrificio en la cruz de amor, de perdón y de dolor. Jesús sufrió. Él dijo: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Puestos los ojos en Jesús, el que salva de pecado a cualquiera de nosotros. Pero la salvación se da cuando hay arrepentimiento. Cuando confesamos. No es que usted vaya donde el cura o donde el pastor: pastor, cometí un error, pastor, hice esto. No, esa es la presencia de Dios. Y usted quebrantar su alma y su corazón, y en esa presencia, en ese quebrantamiento, usted recibir el perdón de Dios. La palabra dice que Él, a un corazón que está humillado, que está contristado, que está afligido, Él no lo desprecia. Él no desprecia las personas con un corazón humilde, que reconocen sus faltas, que se humillan, que piden perdón. Puestos los ojos en Jesús,
Cuando ponemos los ojos en Jesús, el pecado es borrado. ¿Qué dice la Biblia? Que los pecados son tomados por Dios y echados al fondo del mar, y ahí nadie lo puede ir a buscar. El fondo del mar en sí, el fondo, mero fondo, nadie ha podido llegar. ¿Recuerdan el año pasado un submarino que reventó? Quisieron ir tan profundo, que la presión fue demasiado grande y ahí se fueron millones y millones en esa gente. Pero en Dios, nuestros pecados, faltas, debilidades, son echadas mucho más profundo de donde fue ese submarino y nadie los puede sacar. Pero a veces nosotros somos tan tontos que le oímos al diablo sus acusaciones y se nos olvida que todo lo que él dice es mentira. Lo que él te acusa ya fue pagado cuando te arrepentiste, ya te fue quitado el pecado. No te preocupes. No vuelvas a buscar ese pecado, a llorar por ese pecado. Llora de agradecimiento. Dios me libró, Dios me salvó, Dios me restauró. Pero no te vuelvas a oír la voz del diablo, porque él te va a querer hacer recordar todo lo malo que hemos hecho. Como decía la canción, yo fui perdonado, aleluya, yo soy libre. También dice que este evangelio es una carrera, es una competencia. ¿Qué hacen los competidores antes de una carrera? Se preparan. ¿Qué tiene que hacer un cristiano antes de que venga el problema? Se prepara, ora, ayuna, busca a Dios, se cubre con la sangre, vive en integridad, vive en humildad, lleno de amor, lleno de fe, lleno de esperanza. Cuando el enemigo viene y lo quiere sacudir, se fortalece, y esa debilidad se fortalece en Dios. Se prepara. El cristiano que no se prepara, lo venden por libre en el mercado, como la langosta. ¿No han escuchado el refrán que dice: camarón que se duerme, lo venden por libra? Lo agarran a una red y lo venden por libra. ¿Sí o no? La vida es una carrera, es una competencia, y tiene tres aspectos: física, espiritual y moral. En estos tres niveles el enemigo nos quiere hacer la competencia siempre. A nivel físico, quitarnos las fuerzas, enfermarnos, empujarnos, tocarnos. Mantener la fe es una competencia, es una carrera. Ejercitemos nuestra fe cada día. Vamos a creer aunque no veamos, vamos a creer aunque no tengamos nada, vamos a creer cuando nos sobre, vamos a creer en todo momento. El cielo se manifiesta a través de ¿qué? De nuestra fe. Entonces, la carrera de la vida nos va a llevar cada día a tener obstáculos, desafíos, situaciones que tenemos que vivir. Pero cuando tenemos fe y una vida consagrada en Dios, esa vida de fe nos va a dar la capacidad de vencer cualquier adversidad. Por último, dice: resistid al diablo y éste huirá. ¿Qué es la resistencia? Resistir es oponer nuestros deseos que doblegan la voluntad. Son esos deseos que sabemos que van en contra de lo moral, de las leyes y sobre todo de lo que agrada a Dios. En este punto estamos resistiendo, estamos aguantando, soportando la tentación. Resiste. No te lleves de lo que el enemigo diga. Tú puedes resistir cualquier situación. Para que digan que aquí murió, que digan que aquí corrió. Evita discusiones, resiste. Evita contiendas, resiste. Evita robar, resiste. Evítalo, todo lo que no le agrada a Dios, evítalo. Resistid al diablo. Pero cuando uno puede resistir es cuando uno lleva una vida de oración. Déjame decirte, la oración es el poder y es el combustible del cristiano. Tú y yo podemos orar para fortalecernos cada día. Oremos. Le dijo Jesús a los discípulos: oren para que no caigan en tentación. Seremos tentados, seremos empujados, pero cuando tengamos el problema de frente, si tenemos una vida de fe, esa vida de fe nos va a ayudar a resistir. Pero el Dios que salva, el Dios que sana, nos dice: puestos los ojos en Jesús, es darle muerte al viejo hombre, a la codicia,
a los prejuicios, a la avaricia, a la falta de amor, a la venganza y a todo lo malo que viene del mundo. Puestos los ojos en Jesús, porque no podemos decir que conocemos a Dios y aborrecemos al hermano. Ayer le decía en el chat, de repente Dios empieza a hablar, me tengo que mandarle, escribir, llamar a quien Dios me está hablando. Y hay algo que Dios quiere que hagamos, y es que perdonemos y pidamos perdón. Perdonar y pedir perdón. Y autoperdonarnos. Porque no podemos decir que amamos a Dios cuando hay un problema interno en nuestra vida, en nuestra familia, que tiene que ser resuelto, o quizás con un hermano en la fe. Acérquese, resuelvan eso. ¿Alguien quiere ir al cielo? Lo voy a repetir despacio, pues lo tomé como desprevenido. ¿Alguien quiere ir al cielo? Perdona, recibe el perdón, y como dice una canción, ama, perdona y olvida. Puestos los ojos en Jesús, porque es fácil creer en Dios, pero es difícil seguir a Cristo dejando de lado las cosas que a la carne le encantan. Niégate a ti mismo y sigue delante o detrás de Cristo con tu cruz al hombro. Puestos los ojos en Jesús, podemos. Al renovar nuestra mente, renovamos nuestra vida, nuestras acciones, nuestra conducta, y nuestra vida cambia. Puestos los ojos en Jesús, al poner los ojos en Jesús, nuestra vida cambia. Puestos los ojos en Jesús representa lo que dice Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Diga, por mí. Lo que ocurrió en la cruz es para que pongamos la vista, nuestros ojos, en el sacrificio de la cruz. Ese sacrificio que vino a darle la vuelta a lo que hicieron Adán y Eva. La condenación la volvieron en salvación, el pecado en santidad, la maldad en bondad, la muerte en vida eterna. Alguien aplauda al Rey de Gloria por esa bendición. ¿Sabe qué dice Mateo 22:14? Porque muchos son los llamados. ¿Pero y por qué? Porque Dios escoge al que se atreve a negarse a sí mismo, seguir con su cruz al hombro y dejar el mundo atrás, el pecado atrás, lo que satisface atrás, y venir a esta vida de salvación y de santidad. El que toma este evangelio como una costumbre rutinaria vive una religión o una relación. Pero el que toma este evangelio como una relación en el cual tengo que amar a Dios en primer lugar, al prójimo en segundo lugar, tengo que olvidar, tengo que perdonar, tengo que vivir en santidad, tengo que negar muchas cosas, tengo que dejar de satisfacer mi carne y satisfacer el espíritu, orar, ayunar, hablar con dulzura a la gente, aunque a veces no se lo merece. Ahí es donde estamos demostrando que Jesús está en nosotros. Ahí está todo. Puestos los ojos en Jesús, porque el que está a su lado le puede fallar. El que está a su lado le puede fallar. Y usted mismo puede fallar y afectar la fe de otro, porque estamos acusando y señalando al otro. Ahora señale para adentro. Haga así. Líbreme Dios de fallar. La palabra dice: cuídese el que esté firme de no caer. El que se cree muy mero en la fe, humilde, calmado, porque el enemigo te puede hacer como a Job. Diga: líbreme Dios. No, levánteme su mano con fe, diga: líbreme Dios, porque Job no se merecía lo que le pasó. Ahí duele, pero sigo. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Usted llama a alguien, pero no todo el que usted llama asume un compromiso. Así es Dios. A todos nos llama, pero no todo el mundo hace el mismo caso al llamado. No todo el mundo hace el mismo caso a la voz de Dios. No todos queremos pagar el precio. Hay un precio que yo quiero seguir pagando. Es el precio de la verdad,
y de la santidad. Puestos los ojos en Jesús representa obedecer, sacrificar, apartarse y agradar a Dios. Quizá usted diga, puesto los ojos en Jesús como Abraham. Si Dios le dice a usted, toma un cuchillo y sacrifícame tu Isaac, es duro, pero él tenía su vista puesta en Dios. Y ya cuando iba a hacer el sacrificio, él estaba representando al Cordero que aún no había nacido. Abraham estaba representando a cual Cristo iba a venir miles de años después a redimir la humanidad. Él iba a sacrificar a su Isaac como un cordero en el altar. El altar representa presencia de Dios. El altar representa fuego. El altar representa gloria. El altar representa, oh Dios mío, el altar que hizo Abraham representa el amor verdadero. Y ahí vuelve y se cumple lo que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que puso a Jesús como una oveja, un cordero, para ser sacrificado. Y no abrió su boca, no pronunció maldición, no salió corriendo. Y usted y yo, al primer problema que enfrentamos, nos olvidamos de poner los ojos en Jesús y ponemos los ojos por donde voy a correr. Es hora de empezar a vivir el verdadero evangelio. Cierro haciendo esta pregunta que hice hace meses atrás. ¿Dónde está tu vista puesta? ¿Dónde está tu fe puesta? ¿A quién sigues? Si es Jesús, ahora te hago la pregunta correcta y directa. Si Jesús viene hoy, se sienta frente a ti y te pasa balance, ¿te encontrará preparado para irte al cielo? ¿O hay algo de dolor, de rencor, de odio, de falta de perdón, raíz de amargura, pensamientos del pasado, pecado que aún no has soltado? Algo que te está diciendo a ti: ¿te vas conmigo o te quedas en la gran tribulación? Es necesario que pongamos nuestra vida a cuentas con Dios cada día, porque Él le dijo a los discípulos: nadie sabe ni el día ni la hora. Nadie sabe cuándo será confrontado cara a cara con Dios. Hay dos cosas seguras en la vida: es la vida y la muerte. Y el ser humano desprecia la vida y teme a la muerte. Porque si amamos nuestra vida, la cuidaríamos más. Si amamos nuestra vida, seríamos más fieles a Dios. Si amamos a nuestra vida, nos preocuparía nuestra salvación. Puestos los ojos en Jesús significa vivir plenamente para Dios. Vivir como lo dice la palabra, imitando a Cristo, siendo mansos y humildes, llenos de amor, de compasión, de paciencia, la cual perdemos a veces con ciertos familiares. Pero cuando hay amor, la paciencia florece sola. Puestos los ojos en Jesús. ¿Dónde está puesta tu vista hoy? Puestos los ojos en Jesús significa estar de un lado hoy y decidirse pasar, como dijo Jesús: vamos al otro lado. Cuando pasamos al otro lado con Jesús en la barca, le estamos diciendo a Él: ya no vivo yo, ahora mi vida la guías tú. Ahora mi vida la diriges tú. Yo no quiero seguir fallando. Yo no quiero seguir tropezando. Yo no quiero seguir equivocándome. Yo necesito salir adelante. Ya yo no quiero seguir más. Algo está pasando. Voy al otro lado. Yo quiero ahora, los que este mensaje les hizo efecto, se pongan allá.
de aquel lado. Y que cuando proféticamente diga, vamos, pasemos todos al otro lado. Si este mensaje caló en tu mente, en tu vida, ponte allá de aquel lado. El otro lado representa un cambio de mentalidad. Présteme atención para acá. El otro lado representa un cambio. El otro lado representa lo que decía: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esto es algo completamente nuevo para todos. Un cambio de vida, de mentalidad, de dirección, de fe, de fortaleza. Porque el pasar de un lugar a otro es porque usted decidió dar un paso de fe. ¿Alguien quiere que Dios haga algo en su vida? Yo levanto mis dos manos. Él nos está diciendo, si tú quieres un cambio de vida, estamos de este lado. Y al salir, al caminar, pasamos de un lugar de estancamiento, de dolor, de frustración, de apatía, de todo lo que hemos vivido en el pasado, que nos impide crecer, avanzar, movernos, lograr las metas de Dios. Entonces, a partir de ahora, pasamos al otro lado, a donde, venga, el que quiera ir conmigo, pasemos al otro lado, donde hay amor, comprensión, humildad, bendición, donde hay provisión, donde hay santidad, donde está Dios, donde está el Rey de Gloria. Ahí pásele, pásele, pásele. Siga caminando, siga caminando, siga caminando. Junto a aquel que me llamó, voy al otro lado. Y al pasar al otro lado, todas las cosas serán diferentes.